En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy querido Padre Marcos, rector de este santuario, juntamente con los dos sacerdotes colaboradores, Padre Pablo y el Padre Luis, que está confesando. Padre Eloy, también felicidades por un aniversario más en la vida sacerdotal. Padre Juanito, gracias por estar con nosotros en este acontecimiento de gracia. Padre Carlos Eduardo, ¿cómo no darle gracias a Dios? 20 años en el ministerio sacerdotal. Y bueno, pues es un mundo de recuerdos porque fuimos compañeros en el seminario. Aquí hay varios que el 4 de noviembre de 1968, el Señor nos congregaba de distintos lugares para empezar una experiencia, buscar la voluntad de Dios. Si Él nos llamaba al ministerio sacerdotal, algunos ya se nos adelantaron, como es el caso de Fermín, aquí están sus familiares, otros más también han partido a la presencia de Dios, pero quedamos en un grupo. En 1968 algunos entrábamos aquel hermoso domingo, día de San Carlos Borromeo, que el Señor nos llamaba. A los 2 años llegaba el grupo del Padre
Carlos. Estábamos en el tercero de secundaria, desde ahí nos conocemos, y el padre y su grupo, algunos de sus compañeritos están aquí en esta Eucaristía, vivían también esa experiencia y juntos nos tocó ser compañeros en ese tercer año de secundaria para unos, para otros el primer año de secundaria en el seminario entonces de la diócesis, era diócesis, hoy es arquidiócesis de Tlalnepantla. Pues bueno, son mil recuerdos. Hay dos acciones que a los seres humanos nos encanta darlas a conocer. Nuestro nacionalismo es una, y la otra, nuestra curiosidad, tener la tentación de ver para creer, el dicho famoso de Santo Tomás el apóstol, hasta no ver, no creer. Esto mismo acompañó al pueblo de Israel, no es propiedad de los argentinos o de los mexicanos o de los peruanos, no, Israel vivía ese nacionalismo, tenía muchas cosas de que engrandecerse, pero sobre todo enamoraban dos. Ellos se sentían pueblo bendecido, pueblo dichoso, porque eran testigos de dos fuertes acciones de Dios. Sus padres, sus antepasados, habían pasado por el mar milagrosamente. El mar se había abierto como una prueba clara, patente, de que Dios caminaba con ellos a liberarlos de la espada del faraón. Y esto los hizo creer verdaderamente en su grandiosidad, en su predilección como pueblo a los ojos de Dios. Pero había otra gran proeza que enarbolaba. Moisés les había dado pan del cielo, y bueno, pues no era para menos. Imaginémonos que alguien nos dé de comer gratis 40 años, pues no es para olvidar a esa familia, a esa persona. Israel durante 40 años comió el maná. Y alguien podrá decir, ay, pero 40 años comiendo lo mismo, el maná. Ahí estaba el prodigio de Dios, ahí estaba la gran obra del Señor, de que el maná, según tenía gusto, voy a poner algunos ejemplos de nuestra comida mexicana, a propósito del horario. El que tenía ganas de comerse una sabrosa barbacoa con una exquisita salsa borracha, pues así le sabía ese día el maná. Al otro día decía, yo tengo ganas de una birria con su limón y su cebolla y una michelada. Pues así le sabía el maná. Otro día decía, yo tengo ganas de unas enchiladas potosinas. Bueno, pues sabía el maná. Por lo tanto, no aburría esa comida. Porque la mano del Señor ahí los iba conduciendo y de tal manera iba marcando que no era la obra del hombre, sino la obra de Dios la que alimentaba y nutría al pueblo. Y esto no lo olvidó Israel, no lo podía olvidar. Comer gratis y los gustos de cada uno. Imaginémonos las amas de casa, olvidarían esta proeza de Dios cuando no tenían que quebrarse la cabeza. ¿Qué voy a dar de comer hoy?
¿y ahora dónde voy a conseguir los aditamentos para tal o cual guiso? No, el Señor se encargaba de todo eso. Así es que entre las más agradecidas eran las amas de casa, porque el Señor cocinaba, preparaba el alimento para el pueblo, para su comunidad. Estas dos verdades hicieron muy fuerte al pueblo de Israel. Por eso cuando se encuentran con Jesús, qué chiquito vieron a Jesús. Tú, el Emmanuel, el Mesías, y se lo dijeron en su cara. ¿De dónde le sale esa sabiduría? Si viven entre nosotros sus hermanas, es hijo del carpintero, María. Es decir, ningunearon, como comúnmente decimos nosotros, a Jesús. Otros dijeron, qué bueno puede salir de Israel, ¿de dónde se engrandece? ¿De qué puede vanagloriarse? Y entonces fue cuando Jesús dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, menos los de su familia. Y no hizo milagros nuestro Señor entre esa gente incrédula. Bueno, pues hoy que estamos hablando de estas dos victorias de Israel, también los invito para que agradezcamos al Señor dos grandes bendiciones. Hay muchas, Israel tenía muchas, cada uno tiene muchas cosas que agradecerle al Señor. Agradezcámosle entre miles la vida, la salud, la familia. Agradezcámosle una proeza hecha en nosotros, que somos sus hijos. Nos ha hecho no amigos, no paisanos, no conocidos, como estamos hablando, somos compañeros con el Padre Carlos y con algunos otros sacerdotes aquí. No es así con Dios. La más grande proeza que ha realizado el Señor en ti y en mí es que nos ha hecho sus hijos. Y eso nos tiene que llenar de honda satisfacción, de grande alegría. Y tenemos que dar gracias al Señor porque somos sus hijos. Pero además los invito a agradecer otra gran bendición de Dios. No nos ha alimentado por 40 años con el maná a sabor de chocolate o de quesadillas o de barbacoa o de birria. No por 40 años, sino por más de 2 milenios, el Señor nos ha alimentado con el pan de la Eucaristía. Ha nutrido nuestra vida con este alimento. Agradezcámoslo al Señor. Tenemos un alimento y Cristo lo dice. No se desgasten por el alimento que se acaba. No se desvivan pensando qué comeré, qué haré mañana, cómo vestiré, de dónde agarraré. Eso déjenlo para la gente que no conoce a Dios. Ustedes no se desgasten por ese alimento. No dicen que no vale, pero nos piden que no nos desgastemos por ese pan, que nos desgastemos por el alimento que dura, que nutre y que da vida eterna, el pan de la Eucaristía. Y de este pan, de este alimento, por gracia, solamente por privilegio, por bondad de Dios, nos ha hecho a los sacerdotes, como a Moisés. No era Moisés, lo aclaró Jesús ante sus oyentes. Cuando todos le aplaudían a Moisés, a
Pero de este pan bajado del cielo, que es Jesús en la Eucaristía, nos ha hecho administradores a los sacerdotes. No es el sacerdote el que nutre, no es el sacerdote el que da este pan, no es el sacerdote el autor, el creador, el reconocimiento de este pan. Este pan lo da Jesús, lo da el Señor. El sacerdote es el que lo administra. Hagan que se sienten y denles ustedes de comer. Hace 20 años, nuestro Señor concedió que a mi hermano en el ministerio sacerdotal, el Padre Carlos Eduardo, hace 20 años ha dado de comer este pan que baja del cielo. Hace ya 8 años que el Padre Ulises, el Señor le ha conseguido dar de comer este pan que baja del cielo al pueblo de Dios. Algunos otros tenemos un poquito más. Padre Marcos, no tantos. Hablaba ahorita con el Padre Juanito y tengo que reconocerle que, bueno, pues soy el más antiguo, el más pasado de moda entre los sacerdotes que estamos aquí. El Señor nos ha hecho como Moisés, los intermediarios, los instrumentos para que su pueblo no es el pueblo del Padre Carlos, no es el pueblo del Padre Ulises, es el pueblo de Dios. Somos porción, heredad selecta de Dios, somos sus hijos, y un padre y una madre de familia no deja sin comer a sus hijos. Una de las preocupaciones y ocupaciones de un buen padre de familia y de una madre de familia es que su hijo se nutra, que coma, que se alimente, que tenga algo en el estómago. Nuestro Padre Dios también ha tenido esta honda preocupación, y para esto elige algunos de entre los hermanos la carta a los hebreos, hombres frágiles, débiles, como todos los aquí presentes, pero elegidos, entresacados, marcados, señalados para una misión concreta, para nutrir a su pueblo, para alimentar a su pueblo, para fortalecer a su pueblo. Esta es la misión del sacerdote. Esta es la más bella tarea del sacerdote. Que el pueblo de Dios no esté desnutrido, que el pueblo de Dios no pase hambre, que el pueblo de Dios esté siempre fortalecido, no con cualquier alimento, sino con el alimento de Dios. Lo hemos repetido en la antífona antes del Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa boca de Dios que pronuncia palabras de vida eterna, esa boca de Dios es la del sacerdote. Y ese alimento que baja del cielo es el que da el sacerdote a través del ministerio sacerdotal. Agradezcamos a mis hermanos a Dios, que nos ha hecho sus hijos y que no quiere que nos malpasemos, que nos ha hecho sus hijos y que
estar pendiente de que estemos bien nutridos, bien alimentados. Y para eso elige a sus sacerdotes, para que ustedes, pueblo de Dios, se alimenten de la palabra. ¿Qué bello alimento es la palabra? Con razón hay un lugar especial para la palabra, el altar de la palabra que nosotros llamamos amor. Desde donde Dios da alimento a su pueblo a través de la palabra del sacerdote, de la boca del sacerdote. Donde nuestro Señor da de comer este otro altar, donde el Señor da su cuerpo en la hostia consagrada. Pues quisiera ir culminando la reflexión que, bueno, pues amablemente el Padre Carlos me comprometió a que hablara. Le dije, no sabe lo que está pidiendo el Padre Carlos, porque pedir que hable el Padre Alejandro es horas. Pero este alimento que se da en esta mesa eucarística lo hace nuestro Señor a través del sacerdote. Hoy agradecemos a Dios el que tengamos sacerdotes, porque tener cerca de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro pueblo, en nuestra familia, entre nuestras amistades, a un sacerdote, es no pasar hambre. Es tener la certeza de que Dios me está alimentando, de que Dios está nutriendo mi vida, de que Dios está encargando de que yo esté fortalecido y no con cualquier alimento, con el alimento que Dios da, con el alimento que Él envía, que baja del cielo, que es Jesús en la divina Eucaristía. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes este pensamiento que algunos de ustedes ya lo han escuchado. Se hablan mil cosas del sacerdote, se dicen mil cosas, pero seguramente alguien les ha preguntado qué parecido hay entre el sacerdote y un avión. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué comparación podemos hacer? ¿Qué relación hay? ¿En qué se parece? Dicen los niños. Dijera Pepillo, el de los chistes. ¿En qué se parece un sacerdote a un avión? El avión tiene alas, que padrecito casi le sale. Bueno. Que cuando estamos cerca del sacerdote lo vemos grande y cuando estamos lejos lo vemos tan chiquito como un avión que ve en el cielo. Sí, muy bella comparación. Dice la hermanita que cuando estamos cerca del sacerdote lo vemos grande y cuando estamos lejos del sacerdote, sí, así. Estamos lejos, lo vemos lejos. Miren, sí, efectivamente. Hay millones de aviones y no se habla de esos aviones, no se conoce de esos aviones. Los que están ahorita volando en Inglaterra, en China, en Rusia, en Guatemala, en Jalisco, hay muchos millones de aviones por todos lados en este momento volando. Llevan y traen al pasaje a feliz puerto, pero nadie conoce de ellos. Pero
pensemos que se caiga un avión, Dios nos libre pues ese ejemplo, que se caiga un avión por aquí en el Estado de México, y de esa caída del avión hay tal y cuales desgracias. Para que el avión sea noticia, necesita caerse en una tragedia. En esto se parece el sacerdote a un avión. Hay muchos millones de sacerdotes. Unos muy jóvenes, como el padre Ulises, robustos, artistas. Otros muy flacos, otros muy gordos, otros muy sabios, otros muy ignorantes, otros muy chaparros, otros muy altos, en fin. Pero solamente ese sacerdote, desgraciadamente, pasa a ser noticia cuando se cae, cuando hay alguna equivocación. Entonces, líbrenos Dios. Hace falta papel. Bueno, ahora ya las noticias no son tanto en papel, ¿verdad, Padre Marquitos? Ya son por redes modernas. Cuando un sacerdote se equivoca, cuando un sacerdote tiene una limitación, una equivocación, entonces su nombre gira por todo el mundo. Y cuando servía, y cuando ayudaba, y cuando animaba, y cuando trabajaba por el bien de los demás, nadie lo supo, nadie se enteró. Cuando el sacerdote come o no come, está enfermo o no está enfermo, cuando el sacerdote tiene alimento o no, vestido o no, y no espero cometer una indiscreción, sino que lo digo con gratitud a Dios. A pesar de que el padre Carlitos no tiene sus piecitos, pero aquí está, con ese deseo y ese amor de servir a Dios y de dar alimento a su pueblo. Pero esto no fácilmente es noticia. Esto a alguien no le puede interesar. Esto no es algo que ocupe las redes de comunicación, no es algo que le quite el sueño a alguien. Ver a un sacerdote anciano, ver a un sacerdote cansado, ver a un sacerdote en silla de ruedas, ver a un sacerdote pobre o enfermo, no es noticia. Le agradecemos a Dios y a nuestra Madre Santísima, en cuya casa venerable estamos en este sagrado lugar, donde ella cobijó, ayudó, animó, levantó con su intercesión de madre a Juan Bernardino, desde donde vio salir de madrugada a su hijo Juan Diego, que cuide al Padre Carlos, que bendiga al Padre Carlos, que ayude al Padre Carlos, hasta donde Dios quiera. Y que nos ayude a todos los sacerdotes a saberles dar de comer a ustedes, pueblo de Dios. Una madre dice que le guste mi comida a mis hijos, que coman, que no se desperdicie la comida. Ayúdenos ustedes a pedirle al Señor que nuestra comida, que dejamos y que no es de nosotros, sino de Dios, llegue a todos ustedes, que los alimente y que siga concediendo al Padre Ulises, jovencito, al Padre Carlos, ya en esta postración de la enfermedad, a sus 20 años de ministerio, el Señor le conceda seguir dando pan
sino porque el Señor ocupa de nuestras débiles fuerzas para que ustedes se alimenten, tengan pan, tengan alimento, no una vez a la semana, todos los días, los 365 días del año, el Señor tiene pan, y tiene pan de sobra para su pueblo, y tiene pan de sobra para todo el que busca y se acerca al cobijo, al consejo del sacerdote. Gracias, Padre Dios, gracias, Madre Santísima, porque sigue suscitando vocaciones. Agradezcamos al Señor el don sagrado del sacerdocio. Felicidades, Padre Carlos. Un aplauso. Nos ponemos de pie y pronunciamos nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, todo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado, en la misma naturaleza del Padre, por todo poder, por nosotros somos y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre. Por causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Salvador de mi vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que obra por los profetas. Creo en la Iglesia, misma santa, católica y apostólica, que es el Espíritu, pero la resurrección